Bienvenidos a todos, estoy contento de volverme a encontrar con ustedes para continuar con nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Como recordarán, nuestra última sesión quedamos en el capítulo 1 y el versículo 29. Hoy vamos a intentar abarcar con la ayuda del Señor hasta el versículo 39 e iremos viendo distintos acontecimientos que ocurrieron en un mismo día, prácticamente. Bueno, vamos a comenzar entonces leyendo por el momento del capítulo 1 los versículos 29 al 31. Y dicen así: Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Bueno, recordarán que en nuestra sesión anterior tuvimos ocasión de acompañar a nuestro Señor Jesucristo a la sinagoga en Capernaum. Era un día de reposo y el Señor tenía la buena costumbre de acudir a las reuniones en la sinagoga. Allí había ocurrido algo muy especial porque se encontró con un hombre que tenía un espíritu inmundo y el Señor lo expulsó y no le pudo resistir. Y entonces esto causó automáticamente una revolución, porque todo el mundo estaba en la sinagoga admirado del Señor. ¿Recuerdan aquello que comentaban en voz alta? ¿Qué es esto? Versículo 27. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aun a los espíritus inmundos y le obedecen? Y se difundió, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Había sido algo extraordinario, algo que iba a tener consecuencias sin duda, porque el ministerio del Señor Jesucristo arrancaba desde aquí, son los inicios, y arrancaba con mucha fuerza. Ahora, después de haber dejado la sinagoga, el Señor va a casa, y parece ser que en este momento estaba hospedado en casa de Simón y de Andrés. Fundamentalmente, seguramente en casa de Simón Pedro, porque vemos que allí estaba también su suegra. Imaginamos que por lo tanto también estaba su esposa, su mujer. Y es probable que esto sea así, que en aquella época el Señor, como sabemos, había pasado su juventud y hasta este momento había vivido en Nazaret. Allí era conocido como el carpintero de Nazaret. Pero cuando comenzó su ministerio público se trasladó a vivir a Capernaum y puede ser que por el momento estuviera viviendo en casa de Simón Pedro. Y qué privilegio tan grande, ¿verdad? Que el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, estuviera hospedado en casa de un hombre como Pedro, con tantos defectos y también tantas virtudes como este apóstol. Y estaba hospedado allí. Un gran privilegio. Aunque también es cierto que, como todos los privilegios espirituales que tenemos y todas las bendiciones, pues venía acompañado también de otras cosas, porque, bueno, pues vamos a ver que automáticamente, lo veremos a continuación en los siguientes relatos, pues perdieron toda privacidad, toda intimidad, y las multitudes se agolpaban a la puerta, constantemente llamando a la puerta porque querían ver al Señor. Se acabó la tranquilidad. Y si no estamos equivocados, y por ejemplo en el capítulo 2 de este mismo Evangelio, que se nos relata pues de aquel paralítico que era llevado entre 4 y llegaron a la casa, probablemente esta misma casa, y no podían entrar porque estaba ya hasta arriba de gente. Y no se les ocurrió otra feliz idea nada más que subir arriba al tejado, que era plano, una especie de terraza, y hacer una abertura allí y descolgar al paralítico desde allí para que cayera justo a los pies del Señor. No debió de ser un agujero pequeño para que pudiera descender desde allí un paralítico. Bueno, lo que quiero decir es que pues era una bendición muy grande tener al Señor Jesucristo en casa, pero también podía acarrear ciertas incomodidades, cierta pérdida de intimidad, como digo, y esto es así con todas las bendiciones. El Señor nos da bendiciones, pero eso implica, en la inmensa mayoría de los casos, pues cierto sacrificio, hay que salir de la zona de confort, perder la comodidad, seguramente, pero sin lugar a dudas vale la pena.
¿Quién no habría aguantado todo eso y mucho más con tal de tener al mismo Señor Jesucristo en su casa? Bueno, y qué grande este hecho, ¿no? Que Dios mismo se hiciera hombre y conviviera con seres humanos. Estos sin duda son hechos muy grandes, muy maravillosos. Bueno, pues cuando llegaron a casa se encontraron tristemente con que la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Probablemente ella quería servirles, pero no podía, estaba enferma. Pero automáticamente, inmediatamente que llegaron, enseguida le hablaron de ella. Y aquí encontramos también otro buen principio espiritual. Hablar al Señor de las personas que están enfermas, llevarlas en oración al Señor. Sin duda esto es una cosa buena, saludable, altamente recomendable. Y vemos que el Señor nos anima a hacerlo. Aquí este pasaje ha quedado para nuestra enseñanza también por esto. Pero recordamos también otros casos en los que algo parecido ocurrió. Ustedes piensan seguramente también en Lázaro, cuando estaba enfermo, antes de morir. Sus hermanas, Marta y María, allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, enviaron a decir al Señor: el que amas está enfermo, y está bastante grave. Bueno, pues era una cosa muy buena, ¿no? Las hermanas confiaban que el Señor podría solucionar el problema de Lázaro. También hay pasajes que, aunque no tratan exactamente del tema de la enfermedad, pero guardan cierta relación con ello. Por ejemplo, en Filipenses, en el capítulo 4 y el versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la enfermedad suele ser una de las cosas que nos produce ansiedad, nos produce afán. Pues este tipo de cosas deben de ser llevadas a Dios con oración, con toda oración y ruego. Algo parecido diría también el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 5 y el versículo 7. Y nos dice aquí la palabra del Señor: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tenemos la garantía de que el Señor escucha nuestras oraciones cuando oramos, no por nuestros méritos, sin duda, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, y podemos llevarle cualquier cosa que nos produzca afán. También las enfermedades de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestros compañeros en el ministerio. Cualquier persona podemos llevarlas a la presencia del Señor. Bueno, pues ahora el Señor, una vez que conoció la situación, automáticamente hizo lo que siempre hacía: sanó a la suegra de Pedro. Y digo que es lo que siempre hacía, porque el Señor siempre sanaba a las personas. En los evangelios no se recoge ni un solo caso en el que el Señor fracasara en esta cuestión de sanar a los enfermos. Todos, absolutamente todos los enfermos que fueron presentados al Señor fueron sanados por Él. Y no solamente enfermos, que en ocasiones hubo también personas que ya habían fallecido, habían muerto. Todos los sanó el Señor. Y no iba a ser menos con la suegra de Pedro. El Señor la sanó. Y aunque este no es el tema principal de este pasaje, sin duda, pero déjenme que de paso diga que evidentemente si Pedro tenía suegra es porque tenía mujer. Estaba casado con la hija lógicamente de la suegra, ¿no? Y esto quiere decir que, bueno, pues quienes apoyan el celibato del clero católico, evidentemente no lo pueden sacar de aquí, no pueden tomar como ejemplo al apóstol Pedro, desde luego que no, porque Pedro era un hombre casado. Y según nos dice el apóstol Pablo, más tarde, años más tarde, escribiendo a los corintios y defendiendo su propio ministerio, que estaba siendo atacado en bastantes ocasiones por los corintios, pues Pablo y Bernabé eran dos hermanos, dos ministros del Señor, dos misioneros, que no iban acompañados con sus esposas, pero esta era la práctica habitual de todos los demás apóstoles. Por ejemplo, en Primera de Corintios, en el capítulo 9 y versículo 5, dice: no tenemos derecho, dice Pablo, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles,
y los hermanos del Señor y Cefas. Este Cefas era el nombre que tenía, como ya saben ustedes, el otro nombre que tenía Pedro. Así que era algo habitual, y muy saludable, por cierto, que los obreros del Señor, cuando hacían esos viajes ministeriales para predicar la palabra, iban acompañados, en la inmensa mayoría de los casos, los que tenían mujer al menos, iban acompañados por sus esposas. Así que no hay justificación para el celibato del clero, por lo menos no hay justificación bíblica. La buscarán en otro sitio, pero no puede ser encontrada en la Biblia. Bueno, pero sí, ya volviendo a nuestro tema, porque eso es algo que hemos mencionado de pasada, pues el Señor la sanó. Y es interesante lo que ocurrió inmediatamente después. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y, aquí está el detalle, y ella les servía. Esto es interesante porque una persona cuando tiene fiebre, cuando ya por fin se le pasa, normalmente queda bastante debilitada. Pero esta mujer, inmediatamente que fue sanada, tenía fuerzas, ánimo y buenas razones para servir al Señor. Estaba usando las fuerzas que el Señor le había dado para servir al Señor. Y esto me gusta mucho, ¿no? Porque el Señor no solamente nos ha librado, ya no vamos a hablar tanto de enfermedades, sino nos ha librado del pecado y otras muchas cosas, nos ha dado la salvación, ¿para qué? Pues somos salvos y nos ha dado dones para que le sirvamos. Esta mujer nos sirve también de ejemplo. Fue sanada y automáticamente les servía. Esto es para lo que hemos sido salvos. La persona que es salva y que no sirve, lo más razonable es dudar acerca de su verdadera conversión. Hemos sido salvados para servir al Señor. Servir al Señor y servir a los hermanos. Cuando no hay este espíritu de servicio, de entrega al Señor y a los demás, pues algo está fallando. Porque lo lógico es que, como esta mujer, que cuando uno ha recibido el regalo gratuito de Dios, de la salvación, que es mucho más que ser sanado de una fiebre, es la salvación eterna de nuestras almas, pues ¿cómo no vamos a servir al Señor con todo lo que somos, con todo lo que tenemos? Que lo que tenemos es suyo, porque Él nos lo ha dado, y lo vamos a poder mantener el tiempo que Él quiera, es algo provisional. Entonces, debemos de servir al Señor. También en esto el apóstol Pablo incidía cuando escribía a los tesalonicenses, lo encontramos en 1 Tesalonicenses en el capítulo 1 y el versículo 9 dice: porque ellos mismos, sus paisanos, cuentan de vosotros, de nosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Os convertisteis de los ídolos a Dios, ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. También el padre de Juan el Bautista, Zacarías, él hace allí tiene una profecía y una profecía suya en el capítulo 1 de Lucas, y en el versículo 74 él habla de la esperanza que ellos tenían como pueblo de Dios. Y decía que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Esta asociación, ¿no? Liberados, les serviríamos. Sin temor, les serviríamos. Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Esta mujer fue sanada e inmediatamente estaba sirviendo. Este es el resultado lógico de recibir cualquier tipo de don de parte del Señor. Y servirle como Él nos manda, no como nosotros podamos imaginar, sino como Él nos manda, y de esto tenemos suficiente información en la palabra de Dios para saber qué cosas le agradan al Señor y cuáles le desagradan. Porque igual hacemos votos o promesas que no cuentan con el favor ni la aprobación divina. Bien, entonces tenemos que la suegra de Pedro fue sanada, y dentro de un momento vamos a ver que muchos más van a ser sanados en aquel mismo día, antes de que acabara el día. Bueno, acabar el día tal como nosotros entendemos cuando acaba un día. Pero tal vez alguien se pregunte, ¿y dónde fueron a parar las enfermedades? Y es una pregunta
interesante, ¿no? Le dejó a la mujer la enfermedad, o a estos otros que veremos automáticamente después, enfermos de diversas enfermedades, incluso endemoniados. ¿Dónde iba todo aquel mal? Toda aquella carga de enfermedades y de tragedias humanas, ¿dónde iba? ¿Qué precio tenía para el Señor estas sanidades? Esta es una pregunta que me parece importante porque muchas veces vemos que el Señor sanaba a las personas y nos puede parecer que esto no le costaba nada. Total, es el Hijo de Dios, tiene poder para eso y para todo lo que quiera. Sí, es verdad, es verdad. Eso es cierto. Tiene poder para eso y para mucho más. ¿Cómo no? ¿Cómo va a ser de otra manera? El mismo Dios que ha creado los cielos y la tierra, el universo, en el que nos encontramos como una pequeña mota de polvo en este inmenso universo, el Dios que ha tenido el poder para crear eso solamente con su palabra, ¿cómo no va a sanar una enfermedad? Sí, sí es verdad, pero hay aquí un detalle que tenemos que reflexionar en él, ¿no? Porque si ustedes me preguntaran cuánto le costó a Dios crear el universo, y el universo, ya digo, es muy grande, y yo les diría nada. De hecho, no sé si al acabar de crear creó otros 100 más. Yo no tengo ni idea. No tengo ni idea de otras dimensiones de vida. Sé que existen ángeles, pero no sé. Pero a Dios no le costó nada. Porque Dios es omnipotente. Nada le cuesta esfuerzo ni trabajo en este sentido. No se desgasta como nosotros. Pero cuando estamos pensando en la enfermedad, en acabar con todos estos problemas en la raza humana que son consecuencia directa o indirecta, bueno, siempre es una consecuencia del pecado, esto sí que le costó al Señor Jesucristo. Le costó mucho. Le costó hacerse hombre. Le costó morir en una cruz. Le costó la humillación que todo eso suponía. Le costó muchísimo. Crear el universo no, pero salvar a los pecadores, curar a los enfermos, liberar a los endemoniados le costó mucho. Claro que le costó mucho. El profeta Isaías en el capítulo 53 y versículo 4, un pasaje que es un capítulo que es sobradamente conocido porque aunque fue escrito 1000 años antes de que todo esto ocurriera, bueno, 1000 años no, 600 años antes aproximadamente, pues ya describe con una exactitud profética asombrosa, pasmosa, nos describe todos los sufrimientos del Señor Jesucristo. Y también la razón de ellos. Dice el capítulo 53 de Isaías, versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué importante es esto, ¿no? Porque podríamos pensar que las sanidades, la salvación, todo eso no le ha costado nada, pero sí que le ha costado mucho. La paga de nuestra paz fue sobre Él. Y Él fue molido, fue herido, fue azotado. Y otras muchas cosas más que conviene que ustedes lean con un espíritu tranquilo y reflexivo en el capítulo 53 de Isaías, empezando antes en el capítulo 52 incluso. Y allí vemos los sufrimientos del Mesías, lo que le costó salvarnos. Así que sí que tuvo un precio y un precio alto. Bueno, pues aquí acaba la escena por el momento dentro de la casa. Y ahora seguimos leyendo en el versículo 32. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Bueno, pues aquí tenemos este episodio a la puerta de la casa de Simón Pedro. Y lo que notamos es que esto ocurrió cuando llegó la noche. Y alguien se podría preguntar, ¿y por qué no antes? ¿Por qué tuvieron que esperar a que llegara la noche? Y la razón es porque ese día había sido día de reposo y para los judíos el día terminaba cuando anochecía. Por lo tanto,
desde el momento que se había puesto el sol, ya no era día de reposo, sino que era un día normal. Y entonces los enfermos eran llevados justo al anochecer. Habrían ido antes, pero tuvieron que esperarse en sus casas a que se hiciera de noche para poder ir a que el Señor les sanara. Qué contraste, ¿no? Porque la suegra de Pedro fue sanada antes de que se hiciera de noche. El Señor les habría sanado si hubieran ido antes. ¿Y por qué no iban antes? Por una restricción religiosa de los líderes judíos. Ellos habían establecido que no se podía hacer ningún tipo de trabajo en el día de reposo. Bueno, y hay algo de verdad en todo esto, ¿no es cierto? Porque el Antiguo Testamento hablaba claramente de que, y es uno de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios, que el día de reposo es del Señor, es para el Señor. Nosotros hacemos mucho énfasis a veces, escuchamos personas que enfatizan el diezmo. Todo lo que ganas, el 10% tiene que ser para el Señor, es del Señor. Y yo no tengo nada que discutir de eso, porque bueno, pues la Biblia habla también en el Antiguo Testamento de muchas de estas cosas, y yo no tengo que decir lo contrario, ni lo voy a decir. Pero sí que me gustaría añadir una cosa, porque de los 7 días de la semana hay uno que es del Señor. Y es un día de reposo no para estar en nuestra casa mirando televisión y comiendo cacahuetes, según la vemos tumbados en el sillón de nuestra casa, no. Es el día de reposo en el que cesamos de nuestros trabajos cotidianos porque es un día para el Señor, es el día del Señor. Así que, igual que hacemos énfasis, o se hace énfasis en el hecho de que el 10% de nuestras posesiones son del Señor, un día de cada 7 es del Señor, que lo tenemos que dedicar a Él. Y esto no escucho hacer mucho énfasis en esto. Pero lo dice también el Antiguo Testamento claramente. En la ley moral, los 10 mandamientos, que no ha cambiado, donde dice no matarás, no adulterarás, no robarás, no codiciarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no te inclinarás ante ellas. Allí es donde dice que el día del reposo es del Señor, es para el Señor, para concentrarnos en el Señor, para adorar a nuestro Dios el día de reposo. Ahora, esto es una verdad bíblica, pero como muchas verdades, ocurre que pues se llevan más allá de donde están o se quedan más cortas. En este caso, los líderes religiosos del judaísmo se habían pasado y ellos habían interpretado que no se podía trabajar, pues incluso no se podría llevar un enfermo al médico. Bueno, salvo que se estuvieran muriendo ya, la cosa estuviera en las últimas, en ese caso sí podrían, pero un enfermo no podría ir al médico. ¿Recuerdan ustedes aquel principal de la sinagoga en Lucas en el capítulo 13, tan indignado aquel hombre? Lucas capítulo 13 y el versículo 14, porque había allí una mujer, si no recuerdo mal, a ver, Lucas 13, una mujer, sí, que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y entonces el principal de la sinagoga, versículo 14, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y ser sanados, y no en día de reposo. No vengáis a ser sanados en día de reposo. Hombre, ¿ustedes piensan en esta pobre mujer encorvada que no se podía enderezar durante 18 años? Y ahora el Señor la sana. La sana y por fin la mujer reposa. ¿Y qué es el día de reposo sino para reposar? Y aquella mujer que durante 18 años no había tenido reposo, ahora podía reposar y disfrutar del Señor. Y este principal de la sinagoga, un hombre religioso de tomo y lomo, prohibiéndole ir a ver al Señor sanar a esta mujer en este momento. Y ya recuerdan ustedes cómo persiguieron al Señor, porque en el capítulo 5 de Juan, ahí el Señor sanó a un paralítico que creo que llevaba, no sé si 38 o 40 años, no me acuerdo, un montón de años, 38 años que hacía que estaba enfermo, paralítico, esperando allí
una vana esperanza, porque yo creo que tampoco era muy real aquello que el hombre esperaba. Pero finalmente, fíjense, en el capítulo 5 de Juan, versículo 8 y al 10, dice: Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Este es el trabajo que tenía que hacer este hombre en día de reposo. Levántate, toma tu lecho y anda. Menudo trabajón. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y si ustedes siguen leyendo el Evangelio de Juan más adelante, la que se lió con esto, todavía se la recordaban al Señor cada vez que iba a Jerusalén a alguna de las fiestas solemnes. Y tú sanas en el día de reposo. Qué cosa más grave, ¿eh? El Señor trae reposo en el día de reposo y los líderes religiosos se indignan con ello. Qué hipocresía religiosa, ¿no? ¿Cómo puede ser la religión? Una religión como el judaísmo, que había sido establecida por Dios mismo en las páginas del Antiguo Testamento, ¿cómo una religión se puede pervertir hasta el punto de ser un obstáculo para que la persona, el pecador, la persona necesitada, llegue al Señor? Realmente las religiones, en lugar de ser un camino para encontrar a Dios, lo que son un obstáculo para acercarse al Señor. Y los líderes religiosos, muchas veces, los más culpables de todo este asunto. Aquí tenemos a estos líderes impidiendo que las personas disfruten del reposo que el Señor había venido a dar a este mundo, a los pecadores. Pero el Señor, no obstante, cuando llegaron a Él, pues sanó a todos, porque su fama se había extendido, como hemos dicho al comienzo, después del episodio aquel en la sinagoga en Capernaum. Aquello empezó a extenderse por todos los sitios, todo el mundo escuchaba hablar de Jesús, todo el mundo quería ir allí a verle, porque sabían que había poder, que fluía con autoridad, con poder de parte del Señor Jesucristo. Así que el Señor sanó a todos. Y en cuanto a eso del día de reposo, el Señor se enfrentó siempre con los líderes del judaísmo por ese asunto. Nunca respetó eso. Y los sanó por la noche, pero si hubieran venido antes, los habría sanado igualmente. Porque el Señor nunca hizo caso a esa falsa interpretación del día de reposo. Porque ellos habían convertido el día de reposo en una esclavitud terrible para estas personas, en lugar de lo que era. Un día para reposar, para alegrarse, para dedicarlo al Señor. Y entonces, automáticamente, pues hubo un sinfín de manifestaciones de poder que el Señor, todas aquellas personas que se presentaron ante Él, a todas las sanó sin ningún tipo de problema. No importaba la gravedad de la enfermedad, no importaba el tipo de enfermedad que tuviera, si era una enfermedad psíquica, si era una enfermedad física. Incluso los endemoniados, los espíritus inmundos salían de los endemoniados. Ni un solo fracaso, como he dicho antes. Un pleno al 10. Éxito total, absoluto. Y esto es muy interesante, teniendo en cuenta que estamos todavía al comienzo del Evangelio de Juan. El Señor está comenzando su ministerio público, está arrancando en el sitio donde vivía, en Capernaum. Y es importante. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque esta obra universal y gratuita de poder, de sanidad, ilustra perfectamente los grandes principios del reino de Dios que él estaba predicando. ¿Y cuáles son esos principios? Bueno, pues la gracia y el poder de Dios, operando eficazmente para la salvación de todo aquel que cree, de todo aquel que se acerca al Señor con fe. La gracia y el poder. Dios tiene poder en este momento para sanar a los enfermos, pero es una ilustración que pone en evidencia que también tiene el poder para no solamente solucionar las consecuencias del pecado, sino sobre todo la causa de la enfermedad, que es el pecado, como digo, ¿no? El Señor tiene el poder para solucionar la causa
y los efectos. Aquí estamos viendo cómo soluciona los efectos, pero evidentemente es porque tiene el poder para solucionar también la causa, el origen, que siempre es el pecado, como he dicho antes. Así que tiene el poder, pero además tiene una segunda cosa, tiene la gracia. Y la gracia es este regalo inmerecido de parte de Dios que nos llega. Nosotros querríamos pagar todo lo que nos dan para no deber nada a nadie. Por lo menos en el pueblo español esto es así, o en la ciudad donde yo vivo al menos. Nadie quiere deber nada a nadie. No quiero deber ningún favor. Pero la gracia de Dios es así, es generosa, es gratuita. No la podemos pagar, porque no podemos hacer nada para pagarla. Tiene que ser necesariamente por gracia, de forma inmerecida, sin tener la posibilidad de devolverle nada a Dios, porque no tenemos medios para devolver nada de lo que Él hace por nosotros. Y estos enfermos recibieron eso, el poder de Dios y la gracia de Dios, que se manifestó de esta manera tan clara, tan evidente aquí en el Evangelio, al comienzo del Evangelio y luego también, desde luego, a lo largo de todo el Evangelio. Con todo esto estaba quedando también claro que el reino de Dios había llegado, y había llegado con poder. Y más aún, no solamente había llegado el reino de Dios prometido en el Antiguo Testamento, sino que, como ya hemos mencionado anteriormente en otros estudios, el Señor Jesucristo era el Mesías que esperaban, que estaban esperando. Ustedes recuerdan aquel momento difícil y un tanto amargo de Juan el Bautista después de aquel ministerio tan fiel, dando testimonio del Señor y de la verdad del Evangelio y anunciando la venida inminente del Mesías. Y aquel hombre, un fiel siervo de Dios, acabó sus días en una oscura cárcel y al final decapitado. Y en aquellos momentos, en el capítulo 12 del Evangelio de Mateo y el versículo 28, había mandado a unos discípulos suyos para que preguntaran al Señor: ¿eres tú el que debíamos de esperar o esperamos a otro? Y dice el Señor en contestación: porque si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Bueno, este pasaje no es el que yo estaba pensando, ahora es en el capítulo 11, perdón. Capítulo 11 de Mateo, sí, versículos 2 al 5. Ahora haré referencia a este otro que acabo de leer, que está un poco más adelante. En el capítulo 11 de Mateo, versículos 2 y 5, dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Esta fue la contestación del Señor a Juan el Bautista. ¿Eres tú el que debíamos de esperar? ¿El que estamos esperando o debemos todavía seguir esperando a otro? Y dice: mira, decidle a Juan, los cojos andan, los ciegos ven, todo esto que hemos leído. ¿Por qué tenían que decirle esto? Porque eran las evidencias que el Antiguo Testamento establecía que presentaría el Mesías cuando viniera. Y el Señor las estaba cumpliendo todas y cada una. Y luego este otro pasaje que estaba leyendo hace un momento, que está un poco más adelante, en el capítulo 12 y versículo 28, pues allí hablando de la blasfemia del Espíritu Santo, el Señor les dice: porque si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Este segundo concepto que decíamos, ¿no? ¿Por qué era importante que el Señor hiciera todas estas sanidades? Que echara fuera los demonios. Ambas cosas, esto indicaba 2 cosas. Por un lado, que el reino de Dios realmente había llegado ya y se estaba manifestando con todo ese poder. Y la segunda cosa, que el Señor Jesucristo era el Mesías anunciado por el Antiguo Testamento, que iba a establecer el reino de Dios en este mundo. Ambas cosas realmente son muy importantes. Ahora, tal vez alguien se pregunte en este momento si existen este tipo de curaciones hoy en día. Bueno, yo lo que observo, y creo que lo pueden observar ustedes también,
es que aquellos que hacen campañas de curaciones y de sanidades, pues no manifiestan esto que estamos viendo aquí, porque no todos los que van son sanados. Algunos son sanados y otros no lo son. A veces se centran en determinados tipos concretos de enfermedades, pero hay muchos que no son sanados, muchos. Y esto no es exactamente lo que estamos viendo aquí. Aquí el Señor sanó a todos. No valía decir, no, es que tú no tienes fe, por eso no te has sanado. El Señor sanaba a todos, todos, absolutamente todos, los que acudían a Él. No ponía excusas ante los fracasos, porque no había fracasos. Y hoy en día, pues, no escuchamos en ninguna parte de alguien que sane absolutamente a todas las personas enfermas que acuden a Él para ser sanados. Entonces, diríamos que esto no está ocurriendo en nuestros días. Ocurrió en aquel momento porque eran las credenciales que el Señor estaba presentando acerca de su persona y de su ministerio. Algo parecido ocurrió más adelante cuando los apóstoles empezaron su ministerio. Ellos también fueron encomendados con señales y prodigios, las señales del apóstol, dice el apóstol Pablo en Corintios. Las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros. En ocasiones especiales Dios ha desplegado su poder de esta manera, pero no siempre. Y a día de hoy, bueno, si estoy equivocado, pues ustedes me dirán, pero pueden observar que allí donde se hacen campañas de sanidades, pues no todo el mundo se sana, ni a todo el mundo se le deja pasar adelante. Depende de la enfermedad que tengan. Unos son más proclives a dejarles pasar y otros pues se quedan atrás o no entran. Y no todos son sanados, como digo. Ahora, habiendo dicho esto, también hay que decir que el poder de Dios no ha cambiado, en absoluto. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el poder de Dios es todopoderoso, no se agota su poder. No llega el momento en que ya no tiene más poder. Sigue teniendo todo su poder intacto, sin que le falte absolutamente nada del que tenía. Siempre, haga lo que haga, siempre va a tener el mismo poder. Es el todopoderoso. Entonces, dicho esto, pues queda claro que Dios puede seguir haciendo este tipo de milagros siempre que quiera. Y de hecho, pues cuando Él lo decide, en su soberanía, Él sana a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Lo puede hacer y lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo, claro que lo sigue haciendo. Cuando es su voluntad y coincide con sus propósitos. Y sigue haciendo milagros de este tipo, claro que los hace. Y hemos visto de esos milagros. Yo he visto ya algunos de estos. Cosas contra todo pronóstico y que Dios ha sanado a personas que le han pedido con fe ser sanados. También he visto personas que no han sido sanadas porque pues no estaban en los propósitos de Dios. Pero Dios puede, siempre que Él quiera, puede. No es un problema y Él lo va a seguir haciendo. Además coincide con su carácter misericordioso, sin lugar a dudas. Así que esto en cuanto a esta pequeña porción aquí. Muchos sanados, claro que sí, sin un solo registro de fracaso y de incapacidad. No, esto no estaba en la agenda del Señor. El Señor tenía un éxito absoluto, pleno. Y continuamos leyendo en el versículo 35, de nuevo en Marcos 1, dice, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Aquí tenemos entonces ya un episodio distinto que tiene lugar al día siguiente. Pero tiene lugar al día siguiente, pero muy, muy de mañana. De hecho, cuando aún era oscuro. No había amanecido todavía. Y el Señor estaba ya allí, se levantó muy temprano, y eso que el día anterior había sido terriblemente agotador, sin lugar a dudas, recuerden, primero en la sinagoga, toda aquella tensión, después en la casa, la suegra de Pedro, y al anochecer, toda aquella multitud que fueron sanados, y que por supuesto no eran sanados si se iban, me imagino que quedarían allí escuchando al Señor, y hablando, disfrutando y dándole las gracias. Me imagino. Así que cuando el Señor aquella noche se acostó debía de ser bastante tarde y debía de estar
muy agotado. Pero esto no evitó que al día siguiente madrugara muy de mañana, cuando todavía no había salido el sol, siendo oscuro todavía, y salió fuera de la casa de Simón Pedro. Quizás allí pues había bastante barullo, había mucha gente, y él buscaba un lugar desierto, un lugar apartado, donde orar, donde encontrarse con su Padre Celestial y tener esta intimidad en oración. ¿Qué ejemplo para nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué ejemplo? Aunque el Señor tenía una agenda tremendamente ocupada, siempre encontró tiempo para orar. La oración marcaba siempre su ministerio. Lo iremos viendo a lo largo del Evangelio de Marcos, pero lo van a ver igualmente en los otros evangelios. Siempre la oración previa a cualquier situación importante o a cualquier día de ministerio del Señor. Claro que el Señor tenía mucho trabajo por delante. Estaba agotado del día anterior, pero tenía mucho trabajo por delante. Fíjense que al acabar estos versículos nos dice que iban a empezar una gira evangelística, predicando la palabra, el reino de Dios, por todas las aldeas, ciudades, pueblecitos pequeños de toda Galilea. Así que había mucho trabajo por delante. Había habido mucho trabajo e iba a haber mucho trabajo, pero sin embargo el Señor encontró el tiempo, buscó el tiempo para orar, sacrificando tal vez horas de sueño u otras cosas. Y como digo, es sin duda un ejemplo para nosotros. Él, como hombre perfecto, buscaba la cercanía con su Padre. Y era hombre perfecto y buscaba esta relación con el Padre. ¿Cuánto más nosotros, que somos hombres pecadores, necesitamos estar en conexión directa con nuestro Padre Celestial, vivir en santidad, vivir en la comunión, en la presencia de Dios, para ser librados del pecado? Nosotros lo necesitamos muchísimo más que el Señor. Claro que sí. Y muchas veces nosotros lo buscamos mucho menos que el Señor. Y aquí establece un principio muy importante. Antes de encontrarse con los hombres, él quería estar con su Padre Celestial. Qué bueno sería que cada uno de nosotros, antes de comenzar un día laboral, cualquier cosa que vayamos a hacer, antes de estar con otras personas, estuviéramos con el Señor a solas en oración, teniendo un tiempo de intimidad, de lectura de su palabra, escuchando lo que Él nos quiere decir, pero también hablando, respondiendo a lo que Él nos enseña, doblegando nuestra voluntad a la suya, escuchando su voz para obedecerle, y todo eso en oración antes de comenzar nuestra jornada. ¿Cómo cambiaría nuestra vida? ¿Cuántos disgustos menos tendríamos si hiciéramos esto, no es cierto? El Señor empezaba a tener fama. Este es otro de los elementos aquí. Todos te buscan, dice el apóstol Pedro. Que me parece que una vez más el apóstol Pedro, con su precipitación, interrumpió uno de esos hermosos momentos de intimidad del Señor con el Padre. Señor, Señor, todos te buscan. Era un hombre que era tan impulsivo siempre y había entrado en la intimidad del Señor con ese, en fin, esa fuerza, ese ímpetu que él llevaba, alterando todas aquellas cosas. Todos te buscan. Señor, lo que hiciste ayer fue sensacional. Hoy todos han regresado. Y Pedro estaba contento. Al fin y al cabo le estaba hospedando él. Algo de gloria y de fama, algo le repercutiría también a Pedro. Señores, esto es espectacular, es maravilloso. Todo el mundo se está fijando en nosotros, vamos a decirlo así. Venga, ven, que te están buscando. Y el Señor estaba en la soledad con su Padre. El Señor no se dejaba influir por la fama. La fama nos pierde a todos. Es la peor cosa que le puede pasar al ser humano. El hombre no está hecho para recibir gloria. Cuando recibe gloria se pierde. Siempre, siempre. Miren a los actores, a los futbolistas. ¿Cuántos hay que sobreviven a la fama? Y los que sobreviven es porque no hacen mucho caso de ella. Pero como hagan caso, están perdiditos, están perdidos. El hombre no está preparado para recibir gloria. Y el Señor Jesucristo lo estaba. ¿Por qué? Fíjense cómo él no buscaba la fama.
Él buscaba estar en la presencia del Padre, en la comunión íntima con Dios. La fama a veces nos despista, nos desorienta, nos lleva a olvidarnos de lo verdaderamente importante, de dónde está el centro de nuestra existencia, de nuestro ministerio, de nuestra vida, porque la fama puede venir no solamente a los futbolistas, también a los predicadores y a los pastores, y normalmente no ocurre, pero puede ocurrir, ¿no? Y nos puede perder, pensar que porque ya tenemos fama ya tenemos lo que necesitamos, y es mentira, es una ilusión, pero es falsa. Lo que necesitamos, y no nos debemos de dejar seducirnos nunca por la fama o la gloria que nos puedan dar otros, lo que necesitamos es estar en la presencia del Señor. Y aquí también podríamos decir que otro de los principios importantes es que cuanto más público tengamos, cuando lo que hacemos tiene más audiencia, hay más personas que se interesan por ello, más tiempo deberíamos de estar en la presencia del Señor para contrarrestar los efectos normalmente negativos de la fama. Qué importante esto, ¿no? El Señor cómo encauzaba y ordenaba bien su vida y nos ha dejado un ejemplo perfecto, maravilloso, insuperable. Buscar al Señor, antes de nada, no dejarse seducir por la fama. Como diría el profeta Isaías, el Señor se levantaba para escuchar la voz de su Padre. Al fin y al cabo, ¿qué vamos a decir a los demás si primero no hemos escuchado al Señor? ¿Vamos a hablarles de nosotros mismos? Eso es aburrido por definición, aunque tuviéramos muchas anécdotas para contar, pero es lo de menos. Al fin y al cabo es una vida aburrida, una vida limitada, la de cualquiera de nosotros. Necesitamos escuchar la voz del Padre, porque hablar de Dios, hablar del Padre, eso es lo que importa. Hablar de la gloria de Dios, eso sí que importa. Rellenar predicaciones con nuestra propia vida, eso no importa. No es significativo, no es relevante. Y el Señor, aun siendo el mismo Hijo de Dios, pero Hijo de Dios hecho hombre, pues Él buscaba cada mañana, cada día, escuchar la voz de su Padre Celestial. Como digo, el profeta Isaías vuelve a hablarnos nuevamente de parte del Señor, anunciando la venida del Mesías. Y decía en el capítulo 50 de Isaías, versículos 4 y 5, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y este era el Señor Jesucristo, despertándose a la voz de su Padre para escuchar la sabiduría de Dios. Esa misma sabiduría que luego tendría que comunicar a los demás. No es que Él no pudiera ser autónomo, lo era el mismo Hijo de Dios, pero como hombre estaba ocupando esta posición de siervo, el siervo de Jehová, del que hemos leído antes en Isaías 53. No es que no fuera Dios, pero era hombre y se estaba colocando en esta posición de hombre. Y como hombre es que hace estas cosas, como hombre perfecto. Y nos enseña también a nosotros. ¿Y por qué cosas estaría orando el Señor? Bueno, seguramente había muchos motivos de gratitud por todo lo que había pasado, porque aquellas sanidades, todas aquellas obras de poder habían traído gloria a su Padre Celestial. Y eso a Él, sin duda, le llenaba de alegría. Que lo que hiciera repercutiera directamente en llevar la gloria a Dios su Padre. Esto es la meta de cada creyente. Que cada día cuando nosotros nos levantamos de la cama, nos sentamos en la cama y antes de calzarnos, estemos rogando al Señor que nos llene de su Espíritu Santo para que nuestras vidas le glorifiquen en todo lo que somos, en todo lo que hagamos, en todo lo que pensamos, en todo lo que digamos. Que nuestras vidas le glorifiquen. Y cuando el Señor es glorificado, este es un motivo de alegría en nuestras vidas. Sin duda, debe de serlo. Y el Señor estaba dando gracias a Dios porque estaba contento, porque el nombre de Dios había sido glorificado a través de todas aquellas obras de poder, de sanidad, echando fuera demonios. Pero entiendo que también el Señor se estaba colocando en esta disposición, preparándose para lo que venía a continuación, que es esto que hemos dicho, que iban a comenzar esta labor de
predicación del reino de Dios por un montón de aldeas pequeñas de Galilea. Y el Señor quería encomendar este viaje y este ministerio también a su Padre Celestial. Podría haber dependido de sus propias fuerzas, como he dicho hace un momento, pero no quería depender de su Padre Celestial. Qué importante estos principios para el ministerio de cualquier cristiano, en el ámbito, en el área en la que el Señor nos haya llamado. No confiar en nosotros mismos, no confiar en nuestras habilidades, en nuestra sabiduría, en nuestras capacidades, sino comenzar buscando el rostro de Dios, dependiendo siempre del Señor, plenamente conectados con el Señor. ¿Cómo cambiaría nuestro ministerio? A veces quizás echamos de menos tener más influencia, un ministerio más impactante, y probablemente la razón la debamos de encontrar precisamente en que nos falta este tipo de cosas que el Señor vemos que tenía. Pasar tiempo en oración con nuestro Padre Celestial, no dejarnos seducir por la fama y la gloria del mundo, ni buscar eso, sino sobre todo buscar cómo glorificar a nuestro Padre Celestial y dedicarnos a la predicación de la palabra y del Evangelio del reino de Dios. Así que por estas cosas oraría el Señor, como Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él buscaba que el nombre de Dios fuera santificado, que fuera obedecido, su palabra fuera obedecida aquí en la tierra como se obedece en el cielo, que su nombre fuera glorificado, honrado, su reino extendido. Venga a nosotros tu reino. Esas cosas son por las que el Señor oraba principalmente, y así enseñó más tarde a orar también a sus discípulos. Y ya finalmente tenemos esto último que ya hemos mencionado, el Señor predicando por todo Galilea. Una vez más, Pedro dice, Señor, ven, que todos te buscan, ven aquí. Y el Señor dice, no vamos a ir ahí, vamos a ir a otros sitios. El Señor tenía una agenda, y esa agenda no la marcaban los hombres, esa agenda la marcaba el Padre. Esto también me parece importante, ¿no? A veces estamos sujetos a lo que los demás esperan y quieren de nosotros, cuando lo que realmente es importante es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Eso es lo que nos debe de mover en una dirección o en otra dirección. Y bueno, pues Pedro tenía su propia agenda para el Señor. Señor, ven aquí. Y el Señor dice, no, vamos allí. Y vamos a ir a recorrer todos los pueblos y aldeas, seguramente sitios pequeños, no muy grandes, no grandes ciudades muy importantes, buscando a las personas necesitadas allí donde ellas estaban. Una labor sistemática, pueblo por pueblo, aldea por aldea, predicando en pueblos rurales, en villas, en la palabra de Dios. Y esto, pues alguien imaginaría, bueno, el Señor Jesucristo con toda su grandeza, pues iría a las grandes ciudades, a los grandes eventos. Bueno, es cierto, también el Señor fue allí, fue a Jerusalén en distintas ocasiones, pero aquí hay algo que no debemos tampoco olvidar. El Señor dedicó la mayor parte de su ministerio precisamente a recorrer este tipo de pueblecitos, de aldeas, llevando la palabra de Dios a cada rincón. Y esto, bueno, pues quizás algunos predicadores, pues les gustaría predicar, o nos gustaría, no lo sé, predicar siempre a grandes multitudes. Pero qué estímulo el ejemplo del Señor, qué estímulo para aquellos misioneros y siervos de Dios que van buscando a las personas en sitios pequeños, recorriendo sitios muchas veces insignificantes, donde nunca uno de esos grandes predicadores va a llegar, pero van ellos. Y en este sentido hay que decir que esto es lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. Su fama, su grandeza no le impidió llegar a los sitios pequeños, recónditos, perdidos, buscando gente sencilla, necesitada. A mí me maravilla el Señor, cómo Él hacía las cosas, qué alto ha dejado el listón para que nosotros le sigamos. Así que terminamos entonces este estudio.
Y lo terminamos con estos dos pensamientos en nuestra mente. Por un lado, la grandeza y el poder del Señor, su generosidad, su gracia, salvando, sanando a todas las personas que se acercaban a Él. Y la segunda cosa, su ejemplo como hombre que empezaba un ministerio, como siervo de Dios que empezaba un ministerio. Lo empezaba en oración con su Padre Celestial y buscando un solo objetivo, glorificar a su Padre y predicar con fidelidad la palabra de Dios. Sin duda, si nosotros seguimos estos ejemplos que encontramos en el Señor Jesucristo, también llegaremos un día a la patria celestial y podremos escuchar aquella voz del Señor diciendo: bien, buen siervo y fiel has sido, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor nos ayude de verdad para ser hombres y mujeres que servimos al Señor siguiendo el ejemplo que nos ha dejado nuestro glorioso Señor Jesucristo, para que de esa forma le honremos y le glorifiquemos, y seamos librados de las seducciones de este mundo que a veces nos llevan directamente al fracaso. Huyamos de buscar la fama propia para buscar la gloria del Señor, porque Él sí que la merece. Que Dios les bendiga mucho. Gracias por su atención.